Pensemos un momento en la pantalla de un ordenador como si fuera el estudio de un artista. Cada programa que abrimos en Windows es como un pintor que se enfrenta a un lienzo en blanco, con sus lápices y sus pinceles listos. Pues bien, hoy vamos a ver cómo Windows nos da precisamente esas herramientas a través de su interfaz de dispositivo gráfico, la famosa GDI, para que las aplicaciones cobren vida. Este va a ser nuestro viaje. Empezaremos con el lienzo, la base de todo. Luego iremos a lo más pequeño, al humilde píxel. A partir de ahí cogeremos las herramientas, los lápices para dibujar, los pinceles para pintar. Veremos cómo crear formas cada vez más complejas y al final lo juntaremos todo en el kit de arte definitivo para cualquier programador. Y todo esto para responder a una pregunta que, aunque parece simple, tiene mucha miga. ¿Cómo narices consigue un programa pintar píxeles en la pantalla? La respuesta es, ni más ni menos, el corazón de cómo se dibujan las cosas en Windows. Venga, pues vamos al lío. Primera parada, el lienzo digital. Aquí vamos a descubrir un concepto que es absolutamente clave, el contexto de dispositivo. A ver, el contexto de dispositivo, o DC para los amigos, es en esencia nuestro lienzo digital. No es más que una estructura de datos donde está apuntado todo lo importante para dibujar. Qué color de lápiz estamos usando, qué patrón tiene el pincel, la fuente del texto. Funciona como un puente, el único puente, entre el código del programa y lo que al final vemos en la pantalla. Y claro, para pintar en ese lienzo no se puede hacer de cualquier manera. El programa tiene que conseguir un handle, una especie de permiso o identificador para ese DDC. Normalmente esto pasa cuando Windows le manda un mensaje muy concreto, el WM-Paint. Es como si Windows le diera un toque en el hombro a la aplicación y le dijera, oye, que este trocito de tu ventana se ha quedado en blanco, toca volver a pintarlo. Ya tenemos el lienzo. ¿Y ahora qué? Pues vamos a lo más básico, al ladrillo fundamental con el que se construye absolutamente todo en los gráficos, el humilde píxel. Es que, al final, cualquier imagen, por compleja que parezca, no es más que un montón de puntitos de colores. Y funciones como setPixel son la herramienta más directa que existe para decirle al sistema «quiero que este punto exacto en estas coordenadas sea de este color». Es el control absoluto a nivel microscópico. Bien, una vez que controlamos los píxeles, podemos dar un paso más y coger la primera herramienta de verdad de nuestro estudio, el lápiz o pen, como se le llama en GDI. Con él vamos a trazar contornos y todo tipo de líneas. De entrada, Windows ya nos da un pequeño estuche para empezar. Tenemos el Black Pen, una línea negra de un píxel, el White Pen, lo mismo pero en blanco, y luego está el Null Pen, que es un lápiz invisible. ¿Y para qué queremos un lápiz que no pinta? ¡Ah! Pues es súper útil para dibujar formas rellenas que no queremos que tengan un borde. Pero claro, casi siempre querremos lápices personalizados. Y para usarlos hay que seguir una rutina de 5 pasos. Es importantísimo. Primero, creas tu lápiz. Segundo, los seleccionas en tu lienzo como si lo cogieras para usarlo. Tercero, dibujas con él. Y ahora vienen los 2 pasos clave que mucha gente olvida. Cuarto, vuelves a poner el lápiz que había antes. Y quinto, y esto es vital, destruyes el lápiz que has creado. Si no lo haces, provocas fugas de recursos. Y eso, a la larga, es un desastre para la aplicación. Y aquí la cosa se pone interesante, porque no todos los lápices son iguales. Hay 2 tipos, los cosméticos y los geométricos. Los cosméticos son rápidos, sencillos, como un rotulador fino. Siempre pintan una línea de un píxel. Da igual si haces zoom o no. En cambio, los geométricos son mucho más potentes. Su grosor se adapta al zoom porque se mide en unidades lógicas y además se pueden personalizar hasta el más mínimo detalle. Fijaos en el nivel de personalización. Con los lápices geométricos podemos decidir cómo acaban las líneas gruesas, redondas, cuadradas, planas, y también cómo se unen las esquinas cuando dibujamos varias líneas seguidas, con una unión suave y redondeada, cortada en bisel o en punta. Son estos detalles los que le dan un acabado realmente profesional a cualquier gráfico. Por eso, entender esta diferencia es absolutamente crucial. Es lo que decide si nuestras líneas se verán siempre finas y nítidas o si se harán más gruesas de forma elegante cuando se escale la vista. El acabado visual de la aplicación depende directamente de esto. Bueno, ya sabemos dibujar líneas, ahora toca rellenar. Y para eso dejamos el lápiz y cogemos la siguiente herramienta de nuestro kit, el pincel o brush. La idea no puede ser más clara. Si el lápiz pen dibuja el contorno, el pincel brush se encarga de pintar el interior. El pincel es el que define el color o el patrón que vamos a usar para rellenar una figura. Y los pinceles dan mucho juego, ¿eh? Pueden rellenar con un color sólido, lo típico. Pero también pueden simular colores que no existen en la paleta usando un patrón de puntitos, una técnica llamada tramado o dithering. Y lo que es aún más potente,
pueden rellenar una forma usando una imagen, un bitmap, como si fuera un patrón de mosaico. Muy bien, tenemos lápices para los bordes y pinceles para el relleno. ¿Qué es lo siguiente? Pues juntarlo todo para crear y pintar formas complejas como los polígonos. Combinando estas dos herramientas es súper fácil dibujar rectángulos o círculos rellenos. Pero, ¿y si queremos dibujar, no sé, una estrella o una forma totalmente irregular? Para eso existe la función Polygon. Simplemente le pasas una lista de puntos y ella se encarga de unirlos, creando una forma cerrada que se dibuja con el lápiz que tengamos seleccionado y se rellena con el pincel activo. Ahora, una curiosidad. ¿Qué pasa si dibujamos un polígono que se cruza a sí mismo, como una estrella de 5 puntas? Se crean varias zonas cerradas. ¿Cómo sabe Windows cuál rellenar? Pues depende del modo de relleno. El modo Alternate, que es el que viene por defecto, es como un interruptor. Rellena la primera zona, se salta a la segunda, rellena la tercera, creando agujeros. En cambio, el modo Winding es más listo y se fija en la dirección en que se dibujaron las líneas para decidir qué es interior, rellenando la forma de una manera más sólida. Y con esto llegamos a la recta final. Vamos a juntar todas las piezas del puzzle y a contemplar nuestro kit de arte para programadores al completo. Si lo resumimos, todo el kit de herramientas de GDI se sostiene sobre 3 pilares. Primero, el lienzo, nuestro contexto de dispositivo, que es la superficie donde pasa todo. Segundo, el lápiz, la herramienta para los trazos y los bordes. Y tercero, el pincel, para dar color y textura a los rellenos. Solo 3. Parece mentira, ¿verdad? Pero dominar estos 3 conceptos fundamentales es todo lo que se necesita para empezar a construir interfaces gráficas espectaculares en Windows. Así que, al final, la idea clave es esta. Entendiendo bien para qué sirve el lienzo, el lápiz y el pincel, se consigue un control total sobre cada uno de los píxeles de la pantalla. Se consigue convertir líneas de código en una experiencia visual. Y ahora, con esta caja de herramientas abierta de par en par sobre la mesa, la única pregunta que queda en el aire es: ¿qué vamos a crear con ella?